solicitó formalmente la extradición a Colombia de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, y contra quien pesa una orden de captura por su presunta vinculación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hoy González está en Nicaragua gracias a una residencia que el mismo gobierno le ayudó a tramitar. Y la Procuraduría General de la Nación abrió investigación en la Cancillería tras la polémica residencia en Nicaragua que obtuvo el prófugo exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El ente de control va a indagar a funcionarios que habrían permitido este trámite. Por esta misma polémica se pronunció el ex embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, defendiéndose de las acusaciones y explicando que su intervención cuando era embajador de Colombia en ese país, en Nicaragua, pues se limitó a facilitar el ingreso de González porque en ese momento no había ninguna medida judicial en su contra. Él estuvo dos veces y no estoy mal. Estuvo 2 veces, se quedó en mi casa. Él se quedó conmigo 8 días y bueno, estuvimos paseando como un amigo, como lo recibí como un amigo, como recibí a muchos más que me visitaron y se quedó en mi casa. Y de ahí estuvimos pues haciendo lo que decíamos amigos, mostrarle el país y conocer. Eso fue lo que hicimos allí. Y Alfredo Sade, que fungió como el jefe de la presidencia, el jefe de despacho de la presidencia por cerca de 2 meses, ahora va a ser el embajador de Colombia en Brasil. Esto en reemplazo de Guillermo Rivera, quien renunció a su cargo el pasado 31 de julio por aspiraciones electorales. Hoy el presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete se reunieron con los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego. Tras esa reunión habló el ministro del Interior Armando Benedetti y contó que allí se habló de migración, de cooperación con inteligencia y en especial las labores para combatir el narcotráfico y la relación con Venezuela. Fue de verdad muy constructivo lo que se hizo hoy con los 2 senadores de los Estados Unidos. A ver, fueron varios temas, entre ellos, por ejemplo, el tema de la migración, el tema de la inteligencia para combatir el narcotráfico, se habló del tema de las guerrillas que hay aquí, ya no son guerrillas, sino son grupos narcotraficantes, lo que tiene que ver algo con Venezuela, o sea, fueron diversos temas, pero todos, les repito, en el mejor tono, la mejor forma constructiva. Y lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante y queda el libro abierto a partir de ahora para beneficio de Colombia. Y el presidente Gustavo Petro además se reunió con los consejeros de Juventudes. Allí defendió a la recientemente nombrada viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, quien estuvo en medio de la polémica por presuntamente haber usado aviones oficiales con fines particulares relacionados con política en el departamento del Cesar. ¿Por qué se quieren tirar a una muchacha porque es pobre? Entonces, no, que no estudió en los Andes, pero estudió. Y hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil, me imagino las dificultades en el Cesar. Y en medio de una situación difícil de amenazas y de cosas en la universidad pública. Y ustedes no, porque ustedes no es, ¿cómo así? ¿Por qué? Que se fue en el Sigue entonces la defensa del presidente Gustavo Petro. En otras noticias, el abogado Diego Cadena fue condenado por el delito de soborno en actuación penal debido a las presiones ejercidas contra Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso que también, recordemos, involucra el expresidente Álvaro Uribe por la manipulación de testigos, por el que ya fue condenado en primera instancia. En esta misma decisión, el juez absolvió a su socio, al abogado Juan José Salazar, al no encontrar pruebas que acreditaran la participación en ese hecho delictivo. Al reunirse los requisitos contemplados en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, se impone fallo condenatorio en contra de Diego Javier Cadena Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía 94.154.125 de Tuluá, Valle del Cauca, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal conforme a lo establecido en el artículo 444A del Código Penal por los hechos relacionados con el ofrecimiento de beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Por el contrario, se profiere fallo absolutorio por mediar duda razonable a favor de Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz.
Y se completan ya 24 horas del secuestro de la médica Daniela Hernández Montoya, quien fue abordada, recordemos, por hombres armados en la salida del Colegio San Luis, esto en Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca, en el momento en el que ella recogía a sus 2 hijos menores de edad. Las autoridades están dando una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que lleve a su paradero. En Medellín, 2 personas resultaron lesionadas luego del accidente que sufrió una aeronave pequeña cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera de la capital de Antioquia. Dice el reporte que esta aeronave reportó precisamente fallas cuando estaba cerca de llegar a la pista, cayendo en uno de los barrios cercanos al estadio Atanasio Girardot. Y en información internacional, como lo hablábamos, lo estábamos anunciando hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron un encuentro bilateral en Alaska, en donde el presidente estadounidense esperaba llegar a un alto al fuego en Ucrania. Sin embargo, el encuentro terminó sin un acuerdo. Y cerramos con información también internacional que llega desde Brasil. Desde el 2 de septiembre comenzará el juicio contra el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, para decidir si es culpable o no de haber ordenado y orquestado un golpe de Estado contra el actual presidente Lula da Silva. Y es así, si es así, debe ir a la cárcel. Recap Blue.